El pie, eslabón más distal de la extremidad inferior, sirve para conectar el organismo con el medio que lo rodea. Es la base de sustentación del aparato locomotor y tiene la capacidad, gracias a su peculiar biomecánica, de convertirse en una estructura rígida o flexible en función de las necesidades para las que es requerido y las características del terreno en el que se mueve. La composición anatómica del pie consta de 26 huesos, 107 ligamentos, 33 articulaciones y 19 músculos, lo que permite variedad de movimientos. Además de que cuenta con 125.000 glándulas sudoríparas, una red de vasos sanguíneos, nervios y una capa de tejido graso que ayuda a la absorción de los choques y presiones al caminar. Por otro lado, la biomecánica del pie estudia la relación entre las partes anatómicas del mismo y sus condiciones con los defectos que éste tiene en las actividades locomotoras del cuerpo humano. Una parte importante para la estabilidad de nuestro cuerpo es el tobillo, el mismo que es la parte más estable del pie y es el que define la altura correcta para la bóveda plantar. Gracias a sus modificaciones de curva y a su elasticidad, la bóveda es capaz de adaptarse a cualquier irregularidad del terreno y transmitir al suelo las fuerzas y el peso del cuerpo en las mejores condiciones mecánicas. Posee 3 puntos de apoyo: la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y las tuberosidades posteriores del calcáneo. En los movimientos biomecánicos del pie existen movimientos simples como la flexión dorsal, flexión plantar y la abducción y aducción, y movimientos complejos como la pronación, supinación, inversión y eversión, los cuales se encargan de proporcionar la estabilidad y la adaptación que el cuerpo necesita para moverse en una dirección precisa. El pie no es una estructura rígida, sino un sistema dinámico que distribuye las cargas entre los diversos puntos del apoyo plantar. ¿Pero cómo actúa la biomecánica de nuestro pie mientras caminamos? En este caso, para definir la forma en la que nuestro cuerpo se mueve al caminar, tenemos 3 fases. La primera, fase de apoyo de talón o también conocido como contacto inicial, tiene lugar en la parte posterior externa del talón, para después ir apoyando el quinto y luego el primer metatarsiano mientras el peso es transferido de un pie a otro. Fase de soporte. Esta fase coincide con la oscilación desde atrás hacia adelante, de la pierna contralateral. En esta fase, los 3 arcos plantares sufren las mayores deformaciones y la mayoría de las reacciones de equilibración por parte de la musculatura ecual intrínseca del pie. Fase propulsiva. Aquí se produce una contracción del tríceps ural que se encarga de impulsar el cuerpo sobre el pie más adelantado, produciéndose una progresiva extensión del tobillo. El talón se despega del suelo y se produce la flexión dorsal de los dedos. El tobillo trabaja conjuntamente con nuestro pie, ya que éste actúa como un puente de contacto entre el cuerpo y el pie, lo cual nos permite crear un vínculo dinámico con el suelo. ¿Y cómo actúa la biomecánica de nuestro pie mientras corremos? Recordando que en la carrera no contamos con la fase de doble apoyo podal, siendo esta sustituido con el vuelo, haremos el análisis con 3 tipos de carreras diferentes. En el corredor de fondo, el choque del talón con el suelo se efectúa en ligera supinación y el ángulo de la planta del pie con el suelo está ligeramente aumentado. Después se produce un movimiento de eversión que tiende a aplanar la bóveda plantar para posteriormente presentar una contracción de los flexores cortos y los tibiales, con una inversión del pie que tensa la bóveda y la prepara para el despegue. En el corredor del medio fondo, la fase de choque es con el antepié. Presenta un choque instantáneo con el talón y de inmediato se produce el despegue con el apoyo único del antepié y la flexión de los dedos. En el velocista, el pie choca con el suelo, con el exterior del metatarso, conocido como zarpazo. Nunca entra con el talón. Posteriormente se produce una contracción muscular de los flexores largos y cortos que arquean más el pie, aumenta el equinismo y la fuerza de despegue. Yo les voy a hablar sobre el arco o la bóveda plantar. Esta es la zona del pie donde podemos observar una forma curva, la cual puede variar según la persona y su morfología.
Está formada de estructuras óseas, ligamentos y músculos que al juntarse forman esta curvatura. Anatómicamente está formado por dos piezas, la interna y la externa. En esta se puede ubicar como músculos principales el tibial posterior, el peroneo lateral largo, el flexor del dedo gordo y los plantares cortos. También está formado por el ligamento plantar, el trazo metatarsiano plantar, el calcaneosofoideo y por último por la aponeurosis plantar. Ya que conocemos qué es el arco plantar, debemos saber para qué sirve. Bueno, la función principal de esta estructura anatómica es generar y complementar los movimientos que están destinados para cada músculo. Ahora les voy a hablar sobre el pie plano. Es un cambio en la forma del pie en el cual este no tiene un arco normal al estar la persona parada. Esta es una afección muy común tanto en niños como en bebés. Incluso en personas que sí han tenido el arco, sin embargo al envejecer o al tener alguna lesión, ha desaparecido. Esto es debido a que los tejidos que sostienen los tendones están flojos. A medida de que los niños crecen, el arco del pie se va formando, sin embargo en ciertas ocasiones se mantiene plano. En pocas ocasiones el tener los pies planos puede ser doloroso, generalmente en los niños, ya que dos o más huesos se crecen juntos o se fusionan. Esta es una afección conocida como coalición terciana y los tratamientos pueden ser las plantillas o zapatos ortopédicos. Es aquel que tiene un arco interno elevado que está constituido por huesos, ligamentos y músculos que en conjunto permiten la distribución y absorción del peso. Esto ocasiona un menor apoyo plantar al estar de pie, justo lo contrario a lo que ocurre con un pie plano. Esta deformidad puede ser congénita o adquirida, siendo la segunda una de las más frecuentes. La deformación se desarrolla por una alteración en la tensión muscular de los músculos del pie y de la pantorrilla, que progresivamente va deformando el pie a lo largo del transcurso de la vida. Como en cualquier variante anatómica o deformidad, vamos a encontrar muchos grados de pie cabo, desde un arco muy elevado hasta pies en forma de garra. Puede no dar ningún síntoma. El pie normal significa que la altura del arco plantar es promedio. Podemos diferenciar en esta clasificación de pie normal en tres tipos, que tienen que ver con las civilizaciones de la historia. El primero es el pie egipcio. El primer dedo es más largo que el segundo. Esta morfología de pie es la más frecuente. Se la puede encontrar en el 50% de la población. El pie griego. El primer dedo es más corto que el segundo, en torno a un 15% de la población. Como un dato curioso, recibe este nombre ya que tiene relación con dicha época, ya que las personas tenían el dedo ligeramente más corto el primer dedo más corto respecto al segundo. Ahora el pie romano o el cuadrado. El primer y segundo dedo son de la misma longitud. Es del tipo de pie menos frecuente, asociado a personas con pies más anchos, por lo que es importante que utilicen calzado de horma más ancha. Para hacer el análisis de la huella plantar, ubicamos el punto más externo del metatarso, que es el punto 1, y el punto más externo del talón, que se le denomina 1'. Se unen estos dos puntos y ya se hace el trazo inicial. Se ubica el punto 2 en la parte superior del pie y el punto 2' en la parte inferior del talón. Se traza una línea perpendicular a 90 grados desde la línea del trazo inicial y lo mismo en el 2'. Desde el punto 1 y el punto 2 a esto se le llama medida fundamental. Se traza medidas fundamentales en todo el pie. Se ubica en el borde externo del metatarso, el punto más afuera de nuestra marca. Se traza una línea paralela al trazo inicial. Esta distancia será la distancia en X, que en mi caso la distancia en X es 7.7. En la línea 3, sobre el arco del pie, los dos puntos que se cruzan con la huella plantar y la línea es la distancia en Y, esta y esta. En mi caso la distancia es Y, es 3.
Para sacar qué tipo de pie se tiene, se saca porcentaje de x es igual a x menos y por 100 sobre x. En mi caso me sale 61.03, que en mi caso es un pie cabo. De acuerdo a los resultados obtenidos, mi tipo de pisada es neutro. Esto quiere decir que los pies y los tobillos se mantienen en la línea vertical al caminar o correr, por lo cual el desgaste de la suela es mayor en la parte superior del zapato. Y mi tipo de pie es cabo, de acuerdo al método de parametrización de Hernández-Coro. Yo realicé el mismo proceso que mis compañeras para saber qué tipo de pie tenía. Entonces, al momento de hacer las mediciones, en X me salió 8 y en Y me salió 2.3, lo cual al momento de hacer la operación me dio como resultado 71,25%, lo cual quiere decir que yo tengo el pie cabo. También al momento de ver algunas imágenes me pude dar cuenta que mi pie es griego. Podemos observar de los datos ya obtenidos, aquí podemos deducir que tenemos un pie plano, ya que de acuerdo a la clasificación del porcentaje, este tipo de pie se encuentra dentro del 0 al 34%, y en nuestro resultado nos arrojó un dato de 10,49%, el cual se encuentra dentro de este rango, el cual lo clasifica a nuestro pie como un pie plano. Podemos observar de los datos ya obtenidos, aquí podemos deducir que tenemos un pie plano, ya que de acuerdo a la clasificación del porcentaje, este tipo de pie se encuentra dentro del 0 al 34%, y en nuestro resultado nos arrojó un dato de 10,49%, el cual se encuentra dentro de este rango, el cual lo clasifica a nuestro pie como un pie plano. Este tipo de pie es muy común encontrarlas en los niños. Son muchas las razones por las que un niño o un adulto puede tener un pie plano, ya sea por malformaciones óseas congénitas, hipermovilidad articular, desequilibrios musculares o alteraciones neuromotrices, entre otras. El tener un pie plano no fisiológico acaba conduciendo a largo plazo en alteraciones en el pie y en el tobillo. Este también puede causar molestias, dolores, lesiones o disfunciones articulares. Esto también se puede dar a partir de los 10 años de edad y prolongarse hasta una edad adulta. El principal componente de un pie plano es la pérdida de la alineación en la articulación astragalotarsiana. La pérdida de estabilidad en esta articulación conduce a una mala alineación ósea, la cual aumenta la tensión en los ligamentos y la contracción muscular. Un signo de desalineación en esta articulación astragalotarsiana es la baja del arco longitudinal del pie, debido a que las articulaciones del arco medial del pie se desbloquean por más tiempo del que deberían, dado que la longitud de la palanca sea corta debido a la deformidad del pie. Por más que los músculos intenten, estos deben generar mayor fuerza respecto a la desalineación durante la marcha, lo que le convierte a un pie plano en un pie cinéticamente desventajoso.